Algunos alaban la muerte, nosotros alabamos al dador de la vida. Jesús, déselo fuerte, hermano, porque es para el Rey de Reyes, es para el Señor de Señores. Es para aquel que estuvo muerto pero vive. Estuvo muerto pero vive, hermano. Estuvo muerto pero vive. Vive. Y hoy está a la diestra de Dios, hermano, intercediendo por nosotros, dándonos vida. Vida eterna, vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Algunos alaban la muerte, nosotros alabamos al dador de la vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice un hermano, si tu Dios está muerto, guarda un minuto de silencio, pero si tu Dios está vivo, dale alabanza, dale adoración, dale exaltación. Cristo vive, Cristo vive, aleluya, gloria al Señor. Qué maravilloso nuestro Dios, hermano. Bendito sea su nombre. ¿Estamos contentos? Todos estos días han sido días de regocijo, hermanos. Amén. Días de gozo, de fiesta. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea Dios. Sean todos bienvenidos a este lugar. A los que nos visitan por primera vez, a los que ya nos han estado visitando, se han estado congregando con nosotros, sean todos bienvenidos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen que Dios bendiga a nuestros hermanos del grupo de alabanza? Nos hemos gozado, nos hemos deleitado, ¿verdad, hermanos? En la presencia del Señor. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. Allí tenemos nuestra base de esta hora, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor. Versículos 54 al 55, hermanos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Versículo del 54 al 55. Gloria al nombre de Dios, hermanos. ¿Ya lo tienen? Muy bien, entonces le vamos a dar lectura. Y dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y díganlo fuerte, que se escuche fuerte, hermano, díganlo fuerte: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos dicen amén en esta hora, hermano? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos la bendición, la oportunidad de estar en este hermoso lugar juntamente con nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú hables a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Espíritu Santo, toma el control de este momento. Quita toda palabra torpe, toda palabra que no edifique, y pon en mis labios esa palabra de bendición, de edificación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Siéntese, por favor, amados hermanos. Y bueno, este tema le hemos titulado Sorbida es la muerte en victoria. Bendito sea el nombre del Señor, porque precisamente estamos celebrando la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Era muy de mañana, el primer día de la semana, cuando las mujeres iban a ungir el cuerpo del maestro, hermanos. Muy de mañana, el primer día de la semana, amén. Ellas iban temprano para ungir. Escuche, ellas no iban a ver si el maestro ya había resucitado. No, ellas no iban con esa expectativa de que la tumba se encontrara vacía, no. Ellas iban a ungir de acorde a los ritos funerarios que se les hacían a los muertos en Israel. Se dice que hay dos formas o dos maneras de honrar, amados hermanos, a los difuntos en Israel en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos. Los judíos, por ejemplo, tenían una manera honrosa y una deshonrosa. La manera honrosa, en este caso, se dice que cuando una persona era distinguida, era a lo mejor una persona que había sido de influencia, que había sido de bendición, a lo mejor algún político, algún gobernante, o simplemente alguna persona que de alguna manera no haya sido un malhechor, que no haya sido un delincuente, se le daban los siguientes honores. Por ejemplo, se lavaba el cadáver, lo ungían con aceite, lo untaban con perfumes y mirra, lo vestían con cuidado, lo peinaban su cabello, cerraban sus ojos, cubrían su cabeza con un velo y ataban el mentón con un sudario. Esta era la forma honrosa para sepultar, en este caso, a una persona. La otra forma era la deshonrosa. En este caso era para los delincuentes, para los pecadores y cuantos morían de manera innoble. Estos eran echados en fosas comunes, es decir, no en una tumba familiar, pero no mezclados con otros cuerpos, porque una vez que el cadáver se desintegraba, los huesos eran entregados a la familia. En los evangelios encontramos, en cada uno de los evangelios, amados hermanos, encontramos una forma de sepultura concerniente al cuerpo del maestro. Pero el evangelio más antiguo es el que nos da luz respecto a cómo fue sepultado el Señor. En este caso, el evangelio más antiguo es Marcos. Y Marcos, curiosamente, nos dice que el maestro fue enterrado de una forma en deshonra. Y usted dirá, ¿y por qué? Si era el rey, era el Señor, era el maestro, ¿por qué fue enterrado de esa manera? Fácil, porque para ellos él era un malhechor. Murió como malhechor, murió como delincuente. Para ellos él no era el rey, para ellos él no era el Mesías, para ellos él no fue lo que es para nosotros, hermano, porque ellos lo despreciaron. Y esto no nos tiene que espantar, ni mucho menos tenemos que hacer cortocircuito en nuestra mente y decir, no, pero ¿por qué? Ahora usted dirá, pero hermano, los evangelios, por ejemplo, Mateo, Lucas, Juan, mencionan una forma diferente respecto a la sepultura del Señor. ¿Por qué? Es que hay que entender, amados hermanos, que cada evangelio va dirigido a una comunidad diferente. Por ejemplo, Mateo va dirigida, la carta, el evangelio va dirigido a una comunidad específicamente judía. Lucas, por ejemplo, va dirigido a una comunidad en mayor número de gentiles, y así sucesivamente. Pero Marcos, el evangelio de Marcos, ese evangelio es el que nos da la pauta respecto a cómo fue sepultado el maestro. Entonces, dice que cuando Jesús estuvo
crucificado y murió. Murió por nuestros delitos, por nuestros pecados. En Isaías 53 dice, el varón de dolores no abrió su boca, llevado fue como una oveja, como un cordero al matadero. Cuando se llegó el momento de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hubo un hombre llamado José de Arimatea que vino y pidió el cuerpo a Pilato. En el Evangelio de Juan dice que era un discípulo, él así lo presenta. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, dice que él era un miembro del Sanedrín. Y como miembro del Sanedrín, él había dado su voto a favor a la muerte de Jesús. En el Evangelio de Lucas lo presenta como un discípulo. Y en Juan, se presenta como un discípulo de la secreta. Tanto José como Nicodemo. La cuestión es de que cuando Jesús le dice a Nicodemo, no estás lejos del reino de Dios, quiere decir que este hombre trataba de cumplir la ley, hermanos. Y conforme a la ley, un cuerpo de una persona ya muerta, conforme a la ley, no podía dejar puesta en la cruz, no podía estar exhibido cuando cayera la noche. ¿A qué horas murió Jesús? A las 3 de la tarde. Estaba en la víspera de la Pascua. Entonces este hombre al cual Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios, este hombre, por cumplir la ley, vino a Pilatos y le dijo, entrégueme el cuerpo de este hombre. Marcos nos dice que simplemente era un miembro del Sanedrín, pero como miembro del Sanedrín y como persona que trataba de hacer la ley, de cumplir la ley, él dijo, a ver, yo veo que todo este grupo de personas se están yendo, todo el grupo que conforma el Sanedrín se está yendo, se están olvidando de lo que dice la ley, pero yo no me olvido de lo que dice la ley. Yo voy a venir y voy a pedir el cuerpo de Jesús, de este hombre, y lo vamos a enterrar. ¿Cómo lo enterraron? Marcos nos dice claramente, hermano, claramente dice que simplemente con una sábana lo envolvió y vámonos a la tumba más cercana. ¿Por qué estaba esa tumba cercana allí? Fácil, porque era la tumba en donde ponían a los que morían crucificados e inmediatamente los enterraban, los sepultaban. No era una tumba de honra. Cada evangelio tiene un propósito. Esto no es muy complicado de entender. Cada evangelio tiene un propósito, tiene un objetivo. Mateo lo presenta, nos presenta al Señor como rey. En su sepultura le hacen todos esos ritos funerarios, pero curiosamente, tanto en el evangelio de Mateo, de Lucas, en el evangelio de Marcos, las mujeres están a la distancia, mirando. No se menciona que ellas se hayan acercado y dicho, vamos a ungirlo, vamos a lavarlo. Dice que fue después, el primer día de la semana. De esa manera fue enterrado nuestro Señor, como malhechor. Murió como malhechor, como pecador. Es más, como enemigo de Roma. Porque ¿se acuerda aquel título que decía arriba de la cruz? ¿Qué decía? Jesús, ¿rey de quién? De los judíos. Pues como enemigo de Roma, tampoco pudieron haberle dado mucha honra a los romanos y haber dicho, muy bien, vamos a honrarlo. No, él era enemigo para ellos. Ahora, él fue sepultado. Las mujeres muy de mañana venían al sepulcro. Y es claro ver que las mujeres iban al sepulcro a realizarle sus ritos funerarios. Sin embargo, se encuentran con la noticia más extraordinaria, hermano, de todos los tiempos. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano?
no está aquí, les dijo el ángel, ha resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Ellas venían precisamente tristes. ¿Cómo se siente usted cuando pierde un familiar? ¿Se siente triste, sí o no? No creo que ande así muy contento, a pesar de que hay esperanza en Cristo Jesús. Pero usted dice, oh, ya no voy a ver más a mi familiar, ya no voy a ver más a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, ya no lo voy a ver más. Usted se siente triste. Dice en la Biblia que Abraham le guardó luto a Sara y le lloró su muerte. O sea, es algo normal. Sientes tristeza cuando te despides de alguien. Imagínense los discípulos cómo se sentían al mirar a su maestro en la cruz del Calvario, a verlo morir. Y entonces ellos se decepcionaron y dijeron, nosotros pensábamos que él era el que realmente iba, o sea, dése cuenta las palabras, porque cuando las mujeres vinieron a los discípulos, ellos ni siquiera creyeron. Las escucharon, pero la Biblia dice que no creyeron. Es más, ese mismo día ya 2 discípulos iban camino a una aldea llamada Emaús. Ya hemos escuchado ese tema. ¿Y qué iban hablando? ¿Y cómo iban? Dicen que iban, ¿qué? Tristes. Iban decepcionados. Y cuando el maestro se para junto a ellos, ¿qué les dice? Tardos para entender la palabra de Dios. ¿Acaso no saben lo que estaba escrito del Cristo? ¿Cómo tenía que morir? ¿Y cómo tenía que padecer? ¿Y qué es lo que le tenían que hacer? Y entonces vemos que ellos se dan cuenta cuando llegan a Emaús que él era el maestro, pero nadie lo esperaba. Vamos a ver algunos pasajes, Lucas 24, 21. Búsquelo por favor, Lucas 24, versículo 21. Fíjese, aquí están las palabras de estos hombres. ¿Ya lo tienen? Lucas 24, 21. Vamos a leerlo juntos. Dice en la escritura así. Pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también, escuchen, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces ellos no estaban esperando la resurrección. No creyeron a la voz de las mujeres, no creyeron. Pero ese evento tan extraordinario ya había sucedido, hermano. Ya había acontecido. Mateo capítulo 27. Vamos a ver qué dice la escritura. Mateo capítulo 27 del 62 al 66. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya lo tienen? Allá arriba hay un subtítulo que dice la guardia ante la tumba. Y dice así. Al día siguiente, que es después de la preparación, dice, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. En el libro Nueva Evidencia que exige un veredicto del escritor Josh McDowell, él dice y nos explica lo concerniente a la guardia y al sello. Dice así:
Dice que la tumba consistía, ¿verdad? El sello o el sellado que se puso en la tumba consistía en una cuerda o soga que era atada cruzando la piedra que tapaba la entrada al sepulcro. La cuerda era adherida en los extremos de la roca por medio de un sello de arcilla, tal como en el foso de los leones en Daniel 6:17. Estos sellos, dice, eran puestos en la presencia de los guardias romanos que testificaban de alguna manera el sellado y luego eran dejados a cargo de la vigilancia de la tumba. Si un soldado romano se dormía, ¿sabe? Él era reo de muerte, hermano. Ahora, el sello usted ha visto en algunos lugares, en algunos establecimientos cuando son asegurados. ¿Han visto los sellos en donde dice asegurado? Esos sellos, si se rompen, si se violan, usted se mete en un problema legal. Usted se mete en un problema legal. Lo mismo sucedía allí. O sea, supongamos que, lo voy a poner este ejemplo, supongamos que esto es la roca y de este extremo colocaban como un cincel o como un clavo, lo metían a la roca y de ahí ponían la cuerda y lo pasaban al otro extremo. Y así quedaba sellada y le ponían el sello de arcilla y nadie podía violar esa cuerda, quitar el sello y mucho menos enfrentarse a la guardia romana, porque eran hombres altamente preparados. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen que los discípulos de Jesús iban a tener las ganas de ir y decir, vamos a robar el cuerpo del maestro? O sea, es algo ilógico, ¿sí o no? Es algo ilógico. Es más, ni siquiera ellos hubieran predicado la resurrección de Jesús si ellos mismos hubieran ido a robar el cuerpo del maestro. Existen muchas teorías, como ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, teorías que hablan acerca para refutar la resurrección de Jesús. Por ejemplo, una de las primeras teorías es la teoría del cuerpo robado. Porque cuando Jesús resucita, vamos a seguir leyendo Mateo 28, vamos a verlo. Vamos a ver qué dice. Mateo 28, 1 en adelante. Y dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y entonces se da la noticia: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, escucha bien, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Aquí hay muchísima corrupción, hermano. Había muchísima corrupción. Por eso la Biblia dice, Jehová dice en su palabra: yo no acepto soborno.
Así nos dice el Señor, hermano. Y ellos, dice, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día, escuche, cuando este hombre escribe estas palabras, las estaba escribiendo en su tiempo. Pero hasta el día de hoy, literal, hasta el día de hoy, los judíos dicen, sus discípulos robaron el cuerpo. Y esa es una de las primeras teorías en contra de la resurrección, la teoría del cuerpo robado. Si ellos robaron el cuerpo, ¿por qué no los encarcelaron? Si ellos robaron el cuerpo, ¿por qué no fueron tras ellos y por qué no lo sacaron y dijeron, aquí está? Porque no hay cuerpo, hermano. No existe cuerpo alguno. La tumba está vacía. Para Dios no hay piedra, no hay sello que lo detenga, no hay sello que detenga su poder. Él es el Todopoderoso, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el dador de la vida. Aleluya, su nombre. ¿Cuántas alaban al Rey, hermano? Bendito sea su nombre. La victoria sobre la muerte. El pasaje que leímos de lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto nos dice que sorbida es la muerte en victoria. Y antes de llegar a este punto, el apóstol Pablo está hablando precisamente de la resurrección de los muertos. Y Pablo dice en su carta, si Cristo no resucitó, en vano, dice, es nuestro trabajo. En vano es nuestra predicación. No sirve de nada, dice el apóstol Pablo. Y nosotros, entre todos los hombres, dice Pablo, si realmente Cristo no resucitó, somos los más dignos con misericordia. O sea, en otras palabras, somos los más dignos de que digan, pobrecitos, les han visto la cara, pobrecitos, los han engañado, les han lavado el cerebro. ¿Sí lo ha escuchado? No, los cristianos les lavaron el cerebro. Le pregunto, ¿a cuántos le lavaron el cerebro? A mí me lavaron el cerebro, me lavaron la mente, me lavaron el cuerpo, me lavaron el corazón. La sangre de Cristo me ha lavado, la sangre de Cristo me ha limpiado. Eso no importa, que se burlen, que digan, que nos vituperen, que se burlen de nosotros. Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado, dice el apóstol Pablo, primicias, o sea, Él es el primero de entre todos los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Primicia de los que durmieron es hecho. Hoy tenemos vida y vida en abundancia porque Jesús se levantó de los muertos. En muchas culturas celebran a los muertos y a la muerte. La iglesia celebra al vencedor de la muerte y al dador de la vida, amados hermanos. La iglesia celebra, aleluya, la resurrección del Señor Jesucristo. La palabra que Pablo utiliza aquí en el capítulo 15, versículo 54, vamos a verlo. Esta palabra que se tradujo como sorbida, vamos a verlo en el 15:54, en la base bíblica precisamente de todo ese mensaje que estamos dando. ¿Ya lo tiene? Dice la escritura así: y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, hablando de nuestro cuerpo, dice, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La palabra sorbida que Pablo utilizó es la palabra griega katapino, así como se escucha. Esta significa, escuche, beber, tragar entero, sorber, absorber, ahogar, consumir, devorar. Eso es lo que significa la palabra sorbida es la muerte en victoria. Entonces, en otras palabras, el texto diría: tragada, absorbida es la muerte, ahogada, consumida, devorada es la muerte en
victoria. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo Jesús. Gracias a Cristo Jesús. Hace unos instantes decíamos que el maestro fue sepultado conforme al Evangelio de Marcos de una forma deshonrosa. Fue llevado a un sepulcro de los cuales ellos consideraban fosas comunes. Lo sepultaron en ese lugar, lo envolvieron así de una forma deshonrosa, simplemente lo envolvieron y vámonos, va para adentro, porque él fue un delincuente a los ojos de ellos, él fue una amenaza para los ojos de ellos ante Roma. Esto no importa, hermano. O sea, no importa si fue en una tumba pobre, si fue en una tumba rica, no importa, hermano. Aquí lo que interesa es de que no está más en la tumba. Eso es lo que interesa. Eso es el mensaje. Eso es, aleluya, aleluya, lo medular de todo esto que estamos hablando, amados hermanos. Que si está en una tumba, que si no fue puesta en la tumba rica, que si fue puesta en una tumba pobre, eso no interesa. La otra vez decía nuestro hermano Francisco, si el paraíso está ahí en el Hades o está en el cielo, no importa dónde está el paraíso. Mientras estemos con Cristo, estaremos en el paraíso. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Es lo mismo. No está en la tumba, está a la diestra del Padre sentado, intercediendo por la iglesia, intercediendo por nosotros, dándonos vida, dándole vida a aquel que lo necesita, dándole vida a todo aquel que le acepta como Señor, como Salvador. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora, hermano? Póngase de pie en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cristo vive, hermano. Alabado su nombre. Cristo vive. Murió por nosotros. Se sacrificó por nosotros. Una muerte cruel. Una muerte terrible, hermano. Terrible. Si cuando tú miras a un familiar fallecer, el día que murió mi mamá, fue algo terrible, hermano. Yo estuve allí con ella en el cuarto, hasta el último instante, hasta el último suspiro. Y yo vi cómo ella fue menguando. Yo recuerdo que le dije, 5 minutos, madre, de sufrimiento por una eternidad en la presencia del Señor. Si yo sentí feo, hermano. Imagínense los discípulos. Fue una muerte cruel, terrible, hermano. Su cuerpo fue literal, abierto, desgarrado. Dicen los historiadores que aquellas puntas, aquel látigo romano tenía puntas metálicas, puntas de fierro, que cuando llegaban se incrustaban en la piel y cuando eran retiradas jalaban la piel, la carne. Así estaba el maestro en la cruz. Ninguno de sus huesos fue roto, fue quebrado, ninguno de sus huesos, pero sí fueron dislocados. Dislocado es una cosa, quebrado es otra cosa. Para poderlo crucificar, le tuvieron que estirar lo más que pudieron sus brazos. Los clavos eran aproximadamente de unos 20-25 centímetros. Igualmente sus pies, su corazón se rompió, de eso murió por un paro cardíaco en la cruz. Eso lo dicen los científicos hoy en día. Pero ¿por qué lo hizo, hermano? Por amor a ti y por amor a mí y por amor a toda la humanidad. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Murió, sí. Fue sepultado, sí. Pero al tercer día se levantó de la muerte. ¡He aquí! ¡Vivo! Dice el Señor.
He aquí yo soy el que estuvo muerto, pero vive. He aquí que vive por los siglos de los siglos. Alábele en esta hora, hermano. Alábele, iglesia, alábele, alábele. Él es digno de alabanza, digno de adoración, digno de exaltación. Alábale, iglesia, alábale en esta mañana. Aleluya. Hosana al Hijo de David. Hosana en las alturas. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús, por darnos vida, por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. A ti sea la alabanza, a ti sea la adoración en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Hoy en muchos lugares se están divirtiendo, están tomando, están vacacionando, y no es que sea malo ni pecado, es algo bueno. Cuando sales, cuando paseas con la familia, es algo bueno. Pero la mayoría de la sociedad está viviendo como si Cristo no viniese. Cristo viene por segunda vez, hermano. Hoy, aleluya, en muchos lugares han habido accidentes, muertes, porque la gente se ha olvidado. Pero gloria a Cristo por la iglesia, gloria a Cristo por ustedes, gloria a Cristo que todavía tú tienes el deseo de forjar a tus hijos, a tu familia en el camino del Señor, buscando su reino, buscando su palabra. Tú serás bendecido en grande manera. Esto es algo importante. Los judíos, por ejemplo, hace unos días atrás celebraban la cena de Pascua. Y en ese momento, en ese día, ellos recordaban la salida de la esclavitud de Egipto. Y hacen una cena especial. Y los niños preguntan, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hoy comemos esto? Es una tradición para los judíos. Nuestros niños que hoy están aquí, están escuchando, aprendiendo. A pesar de que están pequeñitos, nosotros los vemos caminar, nosotros los vemos que andan allí jugando, pero ellos están aprendiendo, porque son como esponjitas. El día de mañana ellos van a decir, yo me acuerdo que los domingos mi papá, este domingo de resurrección, nos llevaba temprano a la iglesia. Estábamos allí escuchando el mensaje, el pastor, el hermano, el que predicaba, los hermanos cantaban, y hacíamos una fiesta especial para el Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios bendiga a tu familia. Que Dios bendiga a tus hijos y tus generaciones. Háblales siempre de Cristo. Exhórtales a que sigan adelante. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Cuántos pueden dar por última vez un aplauso al Señor en esta hora?